Hola, ¿qué tal? Esta es la clase correspondiente al tema del conflicto entre el capitalismo y el socialismo. En primer momento vamos a ver que esta etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial se va a conocer como la Guerra Fría, y entonces esta fue un estado de tensión permanente, primero entre las dos superpotencias y luego entre los dos bloques liderados por ellas, que no provocó un conflicto directo ante el peligro de destrucción mutua y asegurada por la utilización de las armas nucleares. Recordemos que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética emergen como las dos superpotencias a nivel mundial, y entonces vamos a ver que este conflicto, conocido como la Guerra Fría, se dio a partir de 1946 o 47 hasta 1989 a 1991. En primer lugar vamos a ver que tenemos el discurso que dio Winston Churchill en la Universidad de Fulton en Missouri ante el presidente Harry Truman el 5 de marzo de 1946, y en este habla por primera vez acerca del telón de acero o cortina de hierro que dividía a los países de Europa en dos bloques, uno capitalista y el otro socialista. Por otra parte, también vamos a tener lo que se conoció como la doctrina Truman, en la que también se hablaba de la contención del comunismo. Vamos a ver cuáles eran las características de la Guerra Fría. Por una parte tenemos que se dio la carrera armamentista. Entonces esto dio inicio con lo que se conoce como la era nuclear. Posteriormente a las explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki de 1945, pues empieza a dar esta competencia por el armamento nuclear entre Estados Unidos y la URSS, que deviene en que la URSS va a tener su primera bomba nuclear en 1949 y ambas potencias van a desarrollar la bomba de hidrógeno en los años 50. Por otra parte, esto también se dio en el plano, en la carrera espacial entre las dos superpotencias. En un primer momento la URSS va a tomar la delantera cuando en 1957 lanza el primer satélite artificial, el Sputnik, y posteriormente Yuri Gagarin va a ser el primer hombre en viajar al espacio exterior en 1961. No obstante, el bloque capitalista de Estados Unidos van a tener la primacía ante el hecho de que llega el primer hombre a la luna en 1969. Neil Armstrong va a ser el primer ser humano en pisar la superficie de nuestro satélite natural. Y entonces pues también se dieron conflictos bélicos en los países del tercer mundo. Como les decía, no fue un conflicto directo entre las dos superpotencias, sino que se dio en el plano del tercer mundo. Vamos a tener lo que se conoce como los conflictos tipo. Esto quiere decir un máximo enfrentamiento que se da al borde del choque bélico y la quiebra del sistema bipolar. Entre estos conflictos vamos a tener la guerra de Corea en 1950-1953, la crisis de los misiles en Cuba, que se da como antecedente el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro en 1959, y también vamos a tener que el hecho de que el presidente Kennedy en aquel momento va a armar un grupo de disidentes cubanos y los va a lanzar a la invasión de Cuba en lo que se conoció como Bahía de Cochinos. Y posteriormente se va a dar esta crisis en 1962, que tuvo al mundo al borde de una nueva confrontación, esta vez una guerra nuclear. Vamos a ver también la guerra de Vietnam de 1964 a 1973. El presidente estadounidense Richard Nixon pone fin a este conflicto. Y por otra parte vamos a tener la guerra de Afganistán de 1979 a 1989. En esta la Unión Soviética decide invadir Afganistán. Asimismo, vamos a ver entonces cuáles eran las características que distinguían a cada uno de los bloques en confrontación. En un primer momento vamos a ver al bloque capitalista, que como les decía se caracterizó por la doctrina Truman, enunciada por el presidente Harry S. Truman el 12 de marzo de 1947, y entonces su objetivo principal va a ser impedir la propagación del comunismo en el mundo. Habla de una contención del sistema comunista a nivel mundial, y entonces esa fue la base de la política exterior de Estados Unidos hacia el bloque socialista durante la Guerra Fría. Por otra parte tenemos el Plan Marshall, que fue un programa de reconstrucción europeo. Consistió en unas líneas de crédito de Estados Unidos hacia la Europa devastada, que tenían como finalidad apoyar a la reconstrucción de Europa por una parte, pero también a mantener y a incrementar la influencia estadounidense
sobre la Europa occidental. Vamos a tener también la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que se crea en 1949. La OTAN como tal va a ser una organización plurinacional militar encabezada por las potencias capitalistas, que va a tener como objetivo pues, la defensa de las libertades democráticas a través de una estrecha colaboración política y económica. Vamos a ver por otra parte cuáles son las características del capitalismo. Tenemos que es la apertura democrática, la propiedad privada de los medios de producción, el estatus social, y fue considerado como el primer mundo. Por otra parte tenemos al bloque socialista. En este tenemos el Cominform, la Oficina de Información de los Países Comunistas. Esta tenía como principal objetivo la rápida sovietización de los países de Europa Oriental, aquellos que estaban en la esfera de influencia de la Unión Soviética. Y entonces también vamos a tener el Pacto de Varsovia. Este va a ser la contraparte de la OTAN. Se crea en 1955 y el Pacto de Varsovia va a ser la alianza militar entre los países del bloque comunista. Vamos a tener también lo que es el Comecon. Este fue el Comité de Mutua Asistencia entre las Naciones Comunistas y fue la organización auspiciada por la URSS con fines de ayuda económica y comercial entre los países socialistas. Vamos a tener cuáles son las características del socialismo. Habían unipartidismo. Todas estas naciones eran dominadas por un solo partido político que va a ser el Partido Comunista de cada uno de estos países. Por otra parte tenemos que la propiedad era social o colectiva, es decir, era de todos, no era privada como en el capitalismo. Vamos a tener que se esperaba llegar a una sociedad sin clases sociales. Se rechazó abiertamente la cultura liberal y había una economía de planificación central en donde el Estado decidía todos los aspectos económicos. Entonces vamos a ver la siguiente clase, las luchas de liberación nacional en Asia y África. Les agradezco mucho por su atención.